Yo tuve éxito tener un gran éxito para una película italiana hablando italiano, no americano y no inglés. Así que fue realmente algo grande para la industria. Durante años, una poderosa escena de la película más comentada de Sophia Loren destacó su legendaria carrera, elogiada por su profundidad emocional. Pero ahora, a los 91 años, finalmente admite que no era actuación. Lo que se desarrolló en la pantalla provenía de un lugar tan real, enterrado durante tanto tiempo, guardado bajo llave con recuerdos que nunca pretendió compartir. Detrás del guión había dolor. Y ahora, por fin, Sofía está lista para contar la verdad que mantuvo oculta toda su vida. Únase a nosotros, profundizamos la historia de la estrella italiana y la escena que definió su carrera para siempre. Una pasión por la actuación. Sophia Loren es famosa por su papel en la película de 1960, titulada Dos mujeres. Esta película cambió la dirección de su carrera. Antes de esto, mucha gente la conocía por su belleza y elegancia. Pero Dos mujeres se alejó de los papeles glamurosos y profundizó algo doloroso. La historia de una madre y una hija tratando de sobrevivir durante la Segunda Guerra Mundial podría haber parecido simple al principio, pero la actuación de Sofía sacó a relucir un lado crudo de la actuación que nadie había visto antes ella. Sin embargo, este papel no solo le trajo reconocimiento, también trajo controversia que se quedó con ella durante años. Sofía tuvo que desmoronarse ante la dura y desordenada realidad de la guerra. Interpretó a una madre pobre que había perdido su hogar. No tenía dinero y estaba haciendo todo lo posible para proteger a su pequeña hija, un mundo destrozado por la violencia y el miedo. Este papel no solo le pedía que llorara o pareciera molesta, la obligó a hurgar lo más profundo de sí misma y a sacar emociones que se sentían completamente reales. Como Cesira, Sofía enfrentó un momento terrible, la historia que despertó fuertes reacciones. Una escena, su personaje es brutalmente aprovechado. Esta parte se mostró de una manera que rara vez se había hecho el cine ese momento. La cámara no apartó la mirada ni se desvaneció. Simplemente siguió grabando. Por lo general, tal escena sería eximida de la película debido a su implicación, pero esta no lo fue. Las personas que veían la película se sintieron impactadas. Para algunos, era demasiado. Para otros, era demasiado abierto. De cualquier manera, la gente no podía dejar de hablar de ello. Sofía no solo actuó el papel. Ella lo vivió en la pantalla. El dolor su rostro, la forma que se movía su cuerpo y el miedo sus ojos. Todo parecía demasiado real. Mientras que algunos admiraban su valentía, otros la acusaron de ir demasiado lejos. Dijeron que la escena se sentía demasiado sensual, demasiado perturbadora y demasiado audaz para el público ese momento. No ayudó que ya fuera vista como un símbolo de belleza y deseo. Ver a alguien con ese tipo de imagen repentinamente arrojada a un acto tan brutal incomodó a la gente. Chocaba con la percepción que tenían sobre ella. La reacción no solo se quedó en la prensa o entre los espectadores. Algunos países, la película enfrentó una fuerte censura. Ciertas escenas fueron eliminadas por completo. Otros lugares fue prohibida por un tiempo. Algunos líderes y vigilantes morales dijeron que mostrar a una actriz famosa una escena tan sensible cruzaba una línea. Temían que un material tan audaz influyera a las personas de manera incorrecta. Argumentaron que ninguna actriz debería aportar ese tipo de intensidad a la pantalla,
especialmente no alguien tan admirada. Sofía, mientras tanto, tuvo que cargar con el peso de esa reacción. Ella había aceptado el papel para mostrar un lado diferente de sí misma, para crecer como actriz y para profundizar el dolor que enfrentaban las mujeres durante la guerra. Pero en lugar de solo elogios, enfrentó el juicio. La observaban más de cerca. Cada movimiento que hizo después de esa película fue analizado minuciosamente. Algunos estudios dudaron contratarla para papeles similares. Otros intentaron empujarla de nuevo a la imagen más suave y glamurosa que pensaban que era más segura. Aún así, a pesar de las críticas, la película dejó una impresión duradera. Mostró cómo podría ser un papel femenino cuando no estaba adornado ni diluido. Llamó la atención sobre el tipo de dolor que las mujeres a menudo tenían que sufrir silencio durante tiempos de guerra. Y le permitió a Sofía romper con la caja a la que había sido colocada. Había demostrado que podía hacer más que sonreír y encantar a la cámara. Podía interpretar papeles intensos y darles vida de maneras que se quedaban con la gente mucho después de que la película terminara. A medida que la película llegó a más audiencias, comenzaron a llegar los premios. Pero con ellos llegaron más conversaciones. Algunas personas todavía se aferraban a la idea de que la película mostraba demasiado. No querían que las actrices, especialmente las hermosas, se derrumbaran la pantalla. Esperaban que entretuvieran, no que perturbaran. Pero Sophia Loren había hecho algo más. Había demostrado que la belleza real también mostraba que la belleza no tenía que ser fácil. No se trataba solo de cómo se veía alguien, sino también de cuánta verdad podían llevar. Para Sofía, la controversia nunca se desvaneció por completo. La escena de dos mujeres la siguió durante el resto de su carrera. Mucha gente nunca dejó de hablar de ella, pero con el tiempo, más voces comenzaron a verla bajo una nueva luz. Lo que una vez impactó al público, luego llegó a ser visto como un momento poderoso y valiente, la historia del cine. Esta audaz elección ayudó a Porsche a abrir nuevas puertas para otras actrices. Mostró que las mujeres del cine podían asumir papeles físicos crudos, sin ser encasilladas ni retenidas. Sophia Loren no asumió ese papel para impactar al mundo, pero al poner todo su corazón el personaje de Cesira, terminó haciendo precisamente eso. La escena que causó tantos problemas también trajo un nuevo tipo de honestidad a la industria cinematográfica. Ayudó a derribar barreras. Hizo que la gente la mirara de una manera diferente y demostró que a veces las historias más incómodas son las que deben contarse. Mientras tanto, esa no fue la única vez que Sofía enfrentó duras críticas. Su vida amorosa a sí misma fue una batalla, un amor más allá de los límites. Sophia Loren era una joven actriz italiana cuando conoció a Carlo Ponti. Él era un productor de cine mucho mayor. Con el tiempo, se enamoraron profundamente, pero enfrentaron una barrera seria. Ese momento, Italia no permitía el divorcio, y Ponti todavía estaba casado con su primera esposa. No podía liberarse Italia. Así que buscaron una salida. Terminaron yendo a México. Allí Ponti consiguió un divorcio y se casó con Sofía por poder septiembre de 1957. 2 abogados los representaron. Aunque fueron declarados casados, su alegría se convirtió en problema rápidamente. Italia no aceptó ese matrimonio. El Vaticano lanzó una advertencia pública. Llamó a Ponti bígamo y dijo que Sofía estaba viviendo esa unión como una concubina. Los tacharon de pecadores públicos y blandieron la amenaza de excomunión. Fue un golpe terrible.
Sofía dijo que sentía que tal vez nunca volvería a casa. La voz de la Iglesia provino del Osservatore della Dominica, el periódico del Vaticano, y los golpeó con toda su fuerza. Fueron juzgados bajo el derecho canónico y enfrentaron la vergüenza ante el público. Después de eso, un ciudadano italiano presentó cargos legales. Ponti enfrentó cargos de bigamia. Sofía fue acusada de ser una concubina. El público se volvió contra de ellos algunas partes de Italia. Grupos católicos pidieron boicot de sus películas. Algunos incluso exigieron que su nombre fuera eliminado de la vida pública. Obligaron a la pareja al exilio. Tuvieron que salir de Italia y establecerse villas o casas alquiladas, Francia, Suiza o los Estados Unidos. No podían ser vistos juntos Italia. Se escondieron bajo nombres supuestos. Eso duró años. Sin embargo, a pesar de todo, se mantuvieron leales el uno al otro. Sofía se negó a alejarse. Dijo que se sentía casada y quería una familia. No podía soportar que la controversia los separara. Quería hijos y quería a su compañero. Y con eso, continuaron. Mientras vivía el exilio, Ponti siguió trabajando. Produjo películas Europa y Hollywood, y Sofía las protagonizó. Esto incluye su papel Dos mujeres, producida por Pontiac, que le valió un premio de la Academia. Pero al mismo tiempo, todavía no tenían un matrimonio legal reconocido Italia. 1962. Dieron un gran paso. Anularon el matrimonio por poder mexicano para evitar los cargos de bigamia. Pero aún así, Italia no les permitiría casarse, ya que el divorcio todavía estaba prohibido. Necesitaban un tercer país donde el divorcio fuera legal. Sofía Ponti y la primera esposa de Pontier se mudaron a Francia y se convirtieron ciudadanos franceses 1965. Con la nueva nacionalidad, Ponti obtuvo un divorcio legal de su esposa. Luego, el 9 de abril de 1976, Ponti y Sofía se casaron en una ceremonia civil cerca de París. Una vez hecho esto, su matrimonio fue reconocido por Francia y eventualmente por Italia una vez que las leyes de divorcio cambiaron. Ese segundo matrimonio les dio estabilidad. Podían actuar como un matrimonio público y criar a su familia sin amenazas legales. Tuvieron 2 hijos nacidos Ginebra, 1968 y 1973. Construyeron una vida París y mantuvieron fuertes lazos con Europa. Pronto la ley italiana permitió el divorcio en 1970. Su matrimonio, que una vez había sido negado, finalmente obtuvo un reconocimiento real. Aún así, la crítica pública no desapareció de inmediato. Algunos críticos dijeron que Ponti era demasiado viejo para Sofía, u ofrecieron un motivo profesional. Otros se centraron en el lado moral, diciendo que se había acostado con un hombre casado. Pero mucha gente también cambió de opinión. Los partidarios señalaron la lealtad que se mostraron el uno al otro y la fuerza de su vínculo. Ponti declaró que creía a Sofía y que estaba dispuesto a apoyarla. Con el tiempo, la gente comenzó a verlos como una pareja que había luchado contra reglas injustas. El Vaticano nunca levantó formalmente la condena anterior, aunque una vez que aparecieron las leyes de divorcio, la base legal para su posición se debilitó. Sofía no era una católica devota, pero sintió una profunda vergüenza esos primeros años. Describió ese momento como una desesperación aplastante. Acababa de ascender de la pobreza y la ilegitimidad a la fama, y sin embargo, se encontró avergonzada por la Iglesia y la ley por amar. Lloró durante horas lugar de disfrutar de su luna de miel.
Algunos dicen que su lucha ayudó a impulsar a la sociedad italiana para aceptar la ley de divorcio. Posteriormente, continuaron viviendo una vida de atención pública, pero Sofía siempre mantuvo su enfoque en la familia y el trabajo. A pesar de los rumores de que Ponti tuvo aventuras o que ella tuvo amantes, permanecieron juntos hasta su fallecimiento en enero de 2007. Su matrimonio abarcó 5 décadas. Muchos amantes del cine admiraron cómo se mantuvo fiel a su compromiso. Una vez dijo que no deseaba entregarse a otro hombre. Su vínculo sobrevivió a los escándalos, el exilio, las luchas legales y el estigma. Al final, Sofía y Carlo mostraron cómo el amor podía empujar a las personas a ir más allá de las fronteras y las leyes para encontrar la aceptación. Su historia presionó sobre reglas obsoletas y suscitó debates sobre la autoridad de la Iglesia y los derechos civiles. La reacción pública se desvaneció y vivieron para ver su matrimonio honrado la ley y la memoria. Aunque una vez fueron etiquetados como pecadores, luego se convirtieron en un símbolo de persistencia. Su viaje siguió atrayendo la fascinación del público y su devoción los llevó a través de las dificultades. Curiosamente, las cosas casi se derrumbaron al principio. Atrapada en medio, Sofia Loren se había convertido en una estrella seria bajo la guía de Carlo Ponti. Tenía poco más de 20 años cuando fue a España para filmar su primera película estadounidense, Orgullo y Pasión, junto a Cary Grant y Frank Sinatra. Ese momento, estaba secretamente comprometida con Ponti, aunque todavía estaba legalmente casado y aún no podía divorciarse. Cary Grant, que era mayor que Sofía por unos 30 años, estaba a sus 50 y casado con su tercera esposa. Era parte del elenco de la película. Cuando vio a Sofía al set, algo cambió él. Comenzaron a compartir tiempo juntos fuera del horario laboral, dando largos paseos por las colinas, cenando bajo cielos españoles, escuchando música flamenca y cediendo a momentos de risa y suave confesión. A medida que su cercanía crecía, también lo hacía su sincera búsqueda. Enviaba flores frescas todos los días. Escribió notas llenas de esperanza y suave insistencia, hablando de risas compartidas, un propósito común, un futuro que imaginaba con ella. Día tras día, insistió el punto. Cuando terminó la filmación, la sacó al atardecer. Contra la luz que se desvanecía, la miró a los ojos y le preguntó si se casaría con él. Ese momento, escribió más tarde, la dejó sin palabras. El amor la había Sari había atrapado de una manera que no esperaba, pero estaba dividida. Sentía lealtad a Ponti, el hombre que la descubrió y la protegió. Ponti pertenecía a su patria e idioma. Sentía que casarse con Carrie la llevaría a una a la que tal vez no pertenecería. Necesitaba tiempo para pensar. Después de esa noche al atardecer, nada fue igual. Carrie se volvió más intensa y Sofía se mantuvo cariñosa pero cautelosa. Él esperaba construir una vida juntos, pero ella usó el espacio que tenía para decidir a quién elegiría. Ponti había sido su mentor, su protector y la presencia constante sus difíciles primeros años. Le había dado estabilidad. Contraste, Carrie pertenecía a un mundo glamoroso de Hollywood que se sentía distante e incierto. No podía arriesgarse a tomar una decisión de la que luego se arrepentiría. Pronto, la siguiente película, Houseboat, lo reunió nuevamente Estados Unidos. Carrie había asignado originalmente el papel femenino principal a su esposa Betsy Drake,
Pero, después de que comenzara su aventura con Sofía, reescribió el guión y eligió a Sofía su lugar. Cuando comenzaron a filmar Washington, la tensión entre ellos se intensificó. El director luego se quejó de que se había vuelto difícil trabajar, torno a la atmósfera cargada. Fue aproximadamente al mismo tiempo que Ponti organizó el matrimonio por Poder México para que él y Sofía pudieran casarse de alguna manera. Uno de los últimos días de filmación, Carrie regresó con un ramo final de rosas amarillas y un corazón apesadumbrado. Ya sabía que ella no aceptaría. Cuando Sofía abordó un avión de regreso a casa, llevó esas rosas como una señal de lo que había pasado. Ponti, celoso y molesto, la golpeó, recordándole públicamente a quién había elegido. Más tarde dijo que creía que ese momento la había convencido de que había hecho lo correcto. Había sido joven e insegura, pero al ver esa reacción se dio cuenta de lo que quería. Después de la filmación, Sofía se quedó con Ponti. Carrie siguió pensando ella. Aunque los planes con ella terminaron, sus cartas y llamadas telefónicas no. Escribió notas tristes buscando la seguridad de que ella era feliz e incluso elogió su trabajo. Años más tarde, la noche que ganó su Oscar por un papel innovador, Dos mujeres, se quedó casa Roma, lugar de asistir a la ceremonia. Temprano la mañana, Carrie llamó a Ponti y le transmitió la noticia. Él la felicitó calurosamente, diciéndole que siempre fue la mejor. Más tarde aclaró públicamente que él nunca le había propuesto matrimonio formalmente el set durante la filmación. Ella llamó a ese rumor imposible. Insistió que él nunca había hecho la pregunta mientras filmaba, pero sí dijo que después de su último día el set español, él le pidió que se casara con él al atardecer. Él había estado profundamente enamorado de ella e insistió el matrimonio más de una vez, pero ella se negó. Reflexionó que Carrie era guapo, talentoso y generoso, pero casarse con él habría significado dejar su hogar, su idioma, sus raíces. Carrie nunca dejó de amarla, pero siguió siendo amable cuando tuvieron que terminar Houseboat juntos y cuando el destino les pidió que se despidieran. Muchos sentidos. La aventura moldeó su vida. Estimuló a Ponti a Kuotaki a actuar más rápidamente para hacer lo que había estado retrasando. Le dio una historia muchos años después. Esa historia está llena de anhelo, riesgo y elección. Sofía era joven, atrapada entre dos hombres que ofrecían futuros muy diferentes. Miró a Carrie y vio un mundo hecho de luz, pero también de distancia. Miró a Ponti y vio su hogar a pesar de los desafíos. Al final tomó su decisión. Se casó con Ponti poco después, y el resto de su vida siguió ese camino. Pero nunca olvidó al hombre que le ofreció amor al atardecer. Sus caminos divergieron, pero ese momento permaneció vívido su memoria. Conservó cartas, recuerdos y flores, recordatorios de un romance que podría haber llevado a otra parte. Toda esa aventura, propuesta y rechazo se desarrolló sin una confesión pública dramática ese momento. No habló de ello durante décadas hasta que lo revisó sus memorias. Pero incluso con todo eso detrás de ella, los problemas de Sofía aún no terminaron. Una experiencia de vida tras las rejas. Sofía Loren comenzó a tener problemas con las autoridades fiscales italianas mucho antes de cualquier tiempo la cárcel. Allá por la década de 1970, se vio envuelta una disputa sobre cuánto impuesto debía pagar sobre sus ganancias. Había pagado base a una cierta tasa sobre un año de ingresos cinematográficos, pero el Estado argumentó que debería haber entregado más impuestos sobre ese ingreso.
Durante muchos años, el caso continuó los tribunales. Se mantuvo firme su afirmación de que había hecho el cálculo correctamente bajo un programa de amnistía fiscal que estaba disponible ese momento. Las autoridades respondieron exigir e insistieron que debía más, y ella luchó a través de apelaciones. El desacuerdo se convirtió en una larga batalla legal que continuaría durante casi 4 décadas. Con el tiempo, pasaría un corto tiempo tras las rejas como resultado de un asunto anterior, y años posteriores traerían una resolución final. 1980. Un tribunal italiano la condenó por evasión de impuestos relacionada con ganancias anteriores, la década de 1960. Esa condena la llevó a enfrentar una pena de prisión de 30 días. Unos años después, decidió regresar a casa y entregarse al sistema de justicia. Voló de regreso a Italia y se dejó arrestar por la policía local a su llegada. Dijo que quería volver a casa para ver a su madre, a su hermana y a su país. Su decisión de aparecer en el aeropuerto y entrar custodia llamó la atención. Inmediatamente, tocó tierra. Sofía fue escoltada desde el aeropuerto por la policía a una prisión de mujeres cerca de Nápoles. Dentro de la prisión, pasó 17 de los 30 días cumpliendo su condena como otras reclusas. Ella lo tomó como su deber a pesar de que no estaba de acuerdo con los cargos. Dijo que el problema provenía de un error cometido por un especialista en impuestos que había fallecido. Cumplió ese período, superó la rutina diaria, se llevó bien con otros prisioneros y luego salió una vez que terminaron los días. Durante su tiempo en la cárcel, sus seguidores salieron con fuerza. Admiradores se reunieron fuera de la prisión y cantaron canciones para mostrar su apoyo. Ella los saludó desde la ventana de una prisión, les envió besos y compartió ese momento con las personas que se preocupaban por ella. Esa escena mostró cuánto se había ganado el afecto del público, incluso un momento que estaba tras las rejas. La prensa activó la idea de un indulto por parte del presidente del país, pero muchas personas llamaron para decir que no debería recibir un trato especial. Después de 17 días prisión, salió y reanudó la vida, fuera de la prisión. Ese corto tiempo tras las rejas no la deprimió. Siguió adelante y reanudó su carrera, demostrando que era una mujer de fortaleza. Sin embargo, la larga batalla legal sobre el año fiscal la década de 1970 se prolongó. Durante las décadas presentó capa tras capa de apelaciones, cada vez rechazando la afirmación de las autoridades fiscales de que debía más. Se mantuvo fuera del país a veces, viviendo el extranjero, pero aún así siguió el caso. Mientras tanto, su equipo legal se mantuvo comprometido y nunca dejó que el asunto cayera. Se centraron en el hecho de que había solicitado una amnistía fiscal de principios de la década de 1980 para ese año específico. Esa amnistía ya debería haber cubierto ese ingreso si hubiera seguido las reglas correctamente. La autoridad fiscal siguió impugnando la interpretación y exigió más pago. El asunto fue de ida y vuelta a través de los tribunales inferiores, los tribunales de apelaciones y finalmente a la Corte Suprema Italia. 2013, después de casi 40 años de lucha, la Corte Suprema emitió una decisión. Se puso del lado de su opinión de que había pagado lo que debía. Bajo la ley en la que ella y sus asesores habían confiado, la amnistía relevante se aplicaba a las ganancias de ese año. El tribunal dictaminó que no se le debería haber exigido que pagara más de lo que ya había pagado. Ese fallo puso fin a la larga saga. Con la sentencia final,
Fue declarada libre de obligación y el caso no se reabriría. Mirando hacia atrás a todo esto, había pasado de enfrentar un error provocado por el error de otra persona a cumplir tiempo la cárcel para luchar contra una batalla judicial prolongada. Enfrentó las consecuencias y salió reivindicada. Al final, terminó con una victoria legal que eliminó la disputa de décadas. Ese resultado le permitió dejar atrás el problema y continuar con su vida. Todo este evento moldeó una parte de su vida que dejaría atrás y reforzó cómo la fe, el sistema y la persistencia pueden generar esperanza. A través de todo, mantuvo su carrera y asumió papeles cine y televisión. No dejó que la controversia fiscal descarrilara su vida o su reputación. Cambio, lo manejó de frente. Ayudó a otros a ver cómo una persona podía pasar por tales problemas y salir limpia. Se puso de pie y enfrentó los desafíos judiciales y vio el capítulo final cerrarse a su favor cuando la Corte Suprema falló después de tantos años. Su historia pasó de ser un desafío a una de resolución. Pero ¿quién era Sophia Loren antes de la fama? Vamos a averiguarlo. Del sufrimiento al estrellato. El 20 de septiembre de 1934, Sofía Costanza, Brega Bani Ciccolone, nació en la Clínica Regina Margarita Roma. Su madre, Romilda Villani, una vez soñó con convertirse actriz, pero cambio, trabajó como profesora de piano. Su padre, Ricardo Ciccolone Murillo, había estudiado ingeniería, pero nunca hizo una carrera exitosa con eso. Durante un tiempo, trabajó para el Ferrocarril Nacional. Sin embargo, no se quedó para construir una familia. Se negó a casarse con Romilda y la dejó criar a su hija por su cuenta. Sofía creció sin el apoyo de su padre. Solo lo conoció 3 veces su vida. Una vez cuando tenía 5 años. Luego, nuevamente cuando cumplió 17 años. Y la última vez fue en 1976, justo antes de que falleciera. Aunque finalmente lo perdonó, el dolor de lo que le hizo a su madre se quedó con ella, Romilda. Más tarde tuvo otra hija con él, María, 1938. Pero Ricardo todavía no aceptaría a María como suya. Para cuando Sofía se hizo famosa, no olvidó cómo habían sido tratadas su madre y su hermana. Le pagó a su padre para que María pudiera usar legalmente el nombre Ciccolone. Para entonces, Ricardo tenía otros 2 hijos de una relación diferente, Juliano y Jepe, lo que los convertía los medio hermanos de Sofía. Sofía, su madre y su hermana menor vivieron con su abuela Pozzuoli, un pequeño pueblo cerca de Nápoles. La vida allí fue dura, especialmente durante la guerra. El área tenía un puerto y una fábrica de armas, por lo que a menudo era bombardeada por las fuerzas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial. Un día, mientras Sofía corría a un refugio antiaéreo, un trozo de metralla golpeó su barbilla y dejó una cicatriz. Después de eso, empacaron y se mudaron a Nápoles, donde algunos parientes lejanos los acogieron. Una vez que terminó la guerra, regresaron a Pozzuoli y reconstruyeron sus vidas. La abuela de Sofía no perdió el tiempo. Abrió un pequeño pub justo a su sala de estar. Hacía licor de cereza casa y lo vendía a los lugareños. A los soldados estadounidenses que estaban estacionados cerca, les gustaba pasar el rato su pequeño pub, por lo que el negocio fue bueno por un tiempo. Justo un día después de cumplir 15 años, el 21 de septiembre de 1949, Sofía participó su primer concurso de belleza. Se llamaba La Reina del Mar,
y se celebró Nápoles. El periódico local lo organizó, y la madre de Sofía la llevó a Yitren. Su vestido de concurso había sido cosido por su abuela usando cortinas viejas de tafetán. Destacó entre las concursantes y terminó ganando un premio de consolación. Fue nombrada una de las princesas del concurso. Junto con la corona, recibió 23.000 liras y un billete de tren a Roma. Ese premio terminó cambiando su vida. Ella y su madre usaron el billete de tren para mudarse a Roma, con la esperanza de encontrar trabajo Cinecittà, el corazón de la industria cinematográfica italiana. No perdieron el tiempo. Empaquetaron sus pocas pertenencias y salieron de inmediato. Sofía estaba decidida a encontrar una manera de entrar a las películas. Aproximadamente al mismo tiempo, aún a los 15 años, se unió al concurso de belleza Miss Italia 1950. Se hizo llamar Sofía Lazzaro. Luego entró como concursante número 2, representando a la región de Lacio. De entre muchas chicas hermosas, llegó hasta las 3 finalistas. No ganó la corona principal, pero sí se llevó el título de Miss Elegancia. Ese título fue el comienzo de algo más grande. Años más tarde, cuando ya había construido su nombre y su carrera, regresó a ese mismo concurso como jefa del jurado para su 61ª edición, 2001. Luego, 2010, colocó la corona a la cabeza de la nueva ganadora en la 71ª competencia de Miss Italia. Este momento trajo su viaje a un círculo completo. Sus comienzos estuvieron llenos de dolor y lucha. Su familia no tenía dinero y muy poca ayuda, pero se mantuvieron unidos y siguieron avanzando. Cada paso el camino fue moldeado por el esfuerzo y la supervivencia. Su ascenso no provino de la suerte. Provino de aferrarse durante los tiempos difíciles y de creer que tenía que haber algo más esperando ahí fuera. Esa creencia, incluso cuando las cosas parecían desesperadas, la impulsó a salir de una ciudad devastada por la guerra y a pisar escenarios toda Italia. Así es como Sofía Siccolone se convirtió Sofía Loren. Si disfrutaste este video, dale me gusta y suscríbete. Y también haz clic el siguiente video que se muestra tu pantalla.